Espero hoy poder terminar Hechos capítulo 2. Okay. Aunque quise terminar la semana pasada, pues no fue posible, entonces voy a continuar. Una vez más, la intención de estos estudios bíblicos es ir repasando el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos relata el nacimiento de la iglesia de Cristo. Cristo nació, vivió, murió, resucitó. Y toda esa historia queda relatada en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Okay. Pero luego Jesús resucita y es tomado al cielo, y entonces ahí surge la iglesia. Cuando digo la iglesia, estoy hablando de los redimidos por Cristo, por el sacrificio de Cristo. Okay. Y entonces esa iglesia tuvo un principio. Y nosotros, como ya esta iglesia de casi 2000 años después, tenemos mucho que aprender de lo que ellos hicieron. Porque si Dios formó su iglesia y la iglesia empezó a caminar bajo los principios registrados en el libro de los Hechos, los principios de Dios nunca cambian. ¿Alguien dice amén? Porque la Biblia dice: los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Ahora, estos estudios bíblicos no pretenden de ninguna manera ser demasiado técnicos y profundos, sino darnos un panorama en general de lo que sucedió en el libro de los Hechos y qué de eso nosotros podemos aprender para nuestra iglesia, para nuestra vida. Okay. Entonces, lo registrado en el libro de los Hechos es esa historia que enlaza la parte doctrinal y la parte del nacimiento, vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Es la bisagra que une la parte de las doctrinas que Pablo escribe en sus cartas y la historia de nuestro Señor Jesucristo, la historia de la redención. Entonces el libro de los Hechos es esa bisagrita, ¿ok? Pero en esa bisagra encontramos un montón de verdades tremendas. Ahora, normalmente vamos a ir capítulo por capítulo y no nos vamos a detener en temas, sino más bien analizando la Biblia en su orden como está escrita en el libro de los Hechos. Pero específicamente en el libro de los Hechos 2 sí nos vamos a meter en un tema, lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Porque el bautismo del Espíritu Santo no debe de asustar a nadie porque es 100% bíblico. El bautismo del Espíritu Santo tampoco debe de ser abusado y salirnos de los límites que bíblicamente existen para vivir un pentecostalismo genuino. Pentecostalismo, estoy hablando de manifestaciones del Espíritu Santo, dones del Espíritu Santo, estoy hablando del hablar en lenguas específicamente, ¿ok? Entonces, la razón por la que sí me detuve aquí un poquito es para clarificar cualquier entendimiento mal entendido de lo que es el verdadero pentecostalismo. Porque hoy, desde lo que mira uno en la televisión o en videos de YouTube o en videos de Facebook o lo de las redes sociales, encontramos ahí muchas expresiones de un pentecostalismo que no es bíblico, que se sale de lo normal, ¿verdad? Y que muchas veces causa risa. Y al causar risa, causa desdicha, causa deshonor al nombre de Dios. Porque Dios es un Dios de orden, amén. Y no podemos ridiculizar al Espíritu Santo practicando un pentecostalismo pues raro, como aquella señora que sale en un video, dice que tiene la unción del rebote, ¿verdad? Que dice: tengo la unción del rebote, tengo la unción ya está rebote y rebote. Dice: ¿de dónde sacó tal cosa? Es decir, ¿qué expresiones del pentecostalismo extremo ya no son bíblicas? ¿Y qué sí? Porque
yo soy pentecostal, yo hablo lenguas, yo creo en las manifestaciones del Espíritu Santo, en el uso de los dones que el Espíritu Santo da. Pero dentro de los marcos bíblicos y que representen dignamente a Dios. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Verdad? Entonces, por eso es que en este punto sí quise detenerme en el tema en lugar de solamente comentar el acontecimiento. ¿Ok? Ahora, la semana pasada, ya no me voy a detener hoy aquí. Si usted no estuvo aquí la semana pasada, estas grabaciones están en YouTube, ¿ok? Búsquelas, ahí están las de las 2 semanas pasadas, ahí están los estudios bíblicos. No hay video, es el audio con una portada ahí que dice, creo, serie del libro de los Hechos, algo así, ¿ok? Entonces, si hay cosas que ahorita las voy a pasar nada más por encimita, es porque la semana pasada sí nos metimos un poquito más a profundidad y hoy voy a tratar de culminar la segunda parte. ¿Listos, hermanos? Vaya a la palabra, libro de los Hechos, capítulo 2, ¿ok? Y ahí nos vamos a ir moviendo un poquito alrededor de lo que la Biblia dice. ¿Qué vimos la semana pasada? Vimos la diferencia que existe entre lo que la Biblia llama lenguas humanas y lenguas angelicales, según Corintios capítulo 13. Entonces hablamos de que el bautismo en el Espíritu Santo puede tener esas dos expresiones. Puede tener la expresión de hablar lenguas humanas, cualquier otro idioma desconocido a usted. El Espíritu Santo le puede dar la capacidad de hablarlo, ¿ok? De una manera sobrenatural, o también le puede dar las lenguas de tipo angelical, que son las que más se escuchan en las iglesias de tipo pentecostal como la nuestra. Entonces, Pablo dice que son lenguas angelicales. Otra cosa que vimos fue el uso ordenado de esas lenguas, que el hablar en lenguas está perfectamente permitido en la Biblia, pero que también está regulado en la Biblia. Y que la Biblia dice que si alguno va a hablar en lenguas, está edificando su propio espíritu. Y Pablo dice, si va a hablar en lenguas, dice, espere que haya interpretación. Y si no hay interpretación, dice Pablo, entonces ¿qué? Calle. Si es que no hay interpretación. Si hay interpretación, que siga. ¿Correcto? Entonces, Pablo no está promoviendo el desorden de la práctica del hablar en otras lenguas, pero escuche, tampoco lo está prohibiendo y evitando. No lo está prohibiendo, no lo está evitando. Ahorita vamos a ver un poco más de una explicación de que en la Biblia, de que algunas organizaciones dicen que ya hubo una cesión, que se paró, que ya no existe el hablar en lenguas para este tiempo, que nada más fue para aquello, ¿ok? Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Ahora, vimos que hay 4 posiciones básicamente en cuanto al hablar en lenguas, ¿ok? Y eso tiene que ver con otras denominaciones y tiene que ver con la iglesia, la iglesia de tipo bautista, metodista, etcétera. Y las 4 posiciones son con respecto al bautismo del Espíritu Santo. Una de las posiciones es que el bautismo en el Espíritu Santo sucede en el tiempo del nuevo nacimiento, cuando la salvación, cuando le entregó su corazón al Señor Jesucristo, pero que no hay evidencia física de hablar en otras lenguas, pero que sí es bautizado. La otra posición es que es un acontecimiento posterior, pero no se habla en otras lenguas. La tercera posición, y todo eso está en el estudio anterior, así es de que ahí está el video, ¿ok? La tercera posición es que es bautizado en el Espíritu Santo y habla lenguas, pero en el momento en que es salvo y que no existe la separabilidad, que no es un segundo acontecimiento en la vida del cristiano. Y nosotros, como Iglesia Asambleas de Dios o Pentecostal, lo que entendemos respecto al bautismo del Espíritu Santo y específicamente al hablar en lenguas es que es un segundo acontecimiento, que primero la persona es salva y en un segundo acontecimiento es bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia física de hablar en otras lenguas.
Y ahí nos quedamos la semana pasada. ¿Estamos listos para seguirle, hermanos? Ok. Ahora vamos a hablar, voy a darles 4 citas bíblicas que usan el concepto del bautismo del Espíritu Santo. Vamos a hablar primero del concepto, es decir, ¿qué dice la Biblia del bautismo en el Espíritu Santo? ¿En dónde lo registra? Ok, vamos a las citas bíblicas, Mateo 3:11. Ahora, el concepto, fíjese, porque en este punto estamos hablando nada más del concepto. El hablar del bautismo en el Espíritu Santo, Juan aquí lo está presentando y diciendo que va a haber uno, hablando de quién, de Cristo, ¿verdad? Dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí está el concepto. La siguiente cita bíblica está en Marcos 1:8. Es otra vez Juan el Bautista, pero ahora en el Evangelio según San Marcos, usando el concepto de bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí Juan dice, Él los bautizará con Espíritu Santo. Otra cita más es Lucas 3:16. Notemos cómo en los evangelios está registrado aquel acontecimiento del bautismo en el Espíritu Santo y porque no todo lo que está registrado en Mateo está registrado en Marcos, no todo lo que está en Marcos está en Juan, porque el enfoque de cada uno de los libros era diferente. Mateo escribe para los judíos, Marcos para los romanos, Lucas para los gentiles, Juan para los intelectuales, los griegos, ¿ok? Entonces, sin embargo, está registrado el bautismo del Espíritu Santo. Esto nos habla del nivel de importancia que tiene. Y en estas 3 citas bíblicas vemos que Juan especifica y dice, va a venir aquel. Por lo pronto yo los estoy bautizando a ustedes en agua. Pero dentro de no muchos días, está hablando Juan de que dentro de un cierto tiempo de ahí en adelante, dice, Él vendrá y Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. ¿Okay? Entonces, no nos debe de extrañar el tema del bautismo en el Espíritu Santo. Es perfectamente bíblico. Hay gente que puede decir 1000 explicaciones de que si ya se acabó, de que si nada más era para aquel tiempo, de que ya cesaron las lenguas. Vamos a ver más adelante lo que Pablo escribe acerca de la cesación o de las lenguas, como si las lenguas hubieran parado. Más adelante vamos a ver eso. Pero en la Escritura está bien claro esto. Ahora, Hechos capítulo 1, verso 5. Juan bautizó con agua, pero dentro de no muchos días, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. En este punto estamos hablando nada más de cómo la Biblia maneja el concepto del bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, aquí hay nada más una comparación de bautismo, porque Juan está hablando de bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ok? Pero ¿por qué los compara el uno con el otro? Porque es muy similar. ¿Cómo sucede el bautismo en agua? El bautismo en agua es bíblicamente, el bautismo bíblico es por inmersión, es decir, cuando la persona es completamente sumergida en el agua. ¿Okay? Ahora hay un par de denominaciones que bautizan por rocío, ¿verdad? Rociándole a la persona al agua. Pero realmente el bautismo bíblico, no, en ninguna parte de la Escritura encontramos el bautismo en agua por aspersión, pero sí lo encontramos por inmersión. Ser bautizado literalmente significa ser sumergido. ¿Okay? Entonces el bautismo en agua es la persona sumergida completamente, ¿sí? Y Juan compara el bautismo del Espíritu Santo con el bautismo en el agua. Y crea esa analogía, esa similitud entre ser bautizado en agua y ser bautizado en el Espíritu Santo.
Entonces, en términos de lo que sucede en el individuo cuando es bautizado en el Espíritu Santo, es como que fue sumergido, es como que fue metido en ese poder sobrenatural, poderoso, espiritual del Espíritu Santo de Dios. No nada más rociadito, no nada más salpicadito, es metido. Por eso, para varias personas, a veces es un choque muy fuerte en lo emocional. Por eso muchas personas en ese momento puede llegar a ser difícil de entenderlo, porque fue una experiencia de tipo sobrenatural de gran impacto, que no nada más es una rociadita leve, sino es ser sumergidos completamente. ¿Ok? Ahora, citas bíblicas que vamos a ver ahora sobre la separabilidad. ¿Están listos? ¿Qué quiere decir la separabilidad? Sé que no usamos mucho estas palabras, son un poquito técnicas, pero bien explicadas todo el mundo las vamos a agarrar, ¿ok? La separabilidad tiene que ver, atención con esto, deme su atención, tiene que ver con lo que creemos que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia separada, diferente, posterior a la salvación. Es decir, primero soy salvo y luego en un momento posterior soy bautizado en el Espíritu Santo. Ahora, ese tiempo posterior pueden ser segundos, pueden ser minutos, pueden ser semanas, pueden ser meses, a veces suelen ser años. ¿Por qué? Mire, nosotros no tenemos todas las respuestas. Creemos lo que la Biblia dice, estudiamos lo que la Biblia dice, pero no tenemos todas las respuestas. Igual que no entendemos por qué Dios a veces a una persona sí la sana y a otra no. Porque a una sí la libra de un accidente grave de muerte y a otra no. No tenemos todas las respuestas. ¿Por qué no sana de cáncer cada persona por la que oramos por ella? ¿Y por qué a veces en una oración simple, sencilla, nada fuera de lo normal, alguien puede ser sanado de cáncer en una oración? No tenemos la respuesta. Esas cosas obran estrictamente dentro del plan, dentro del propósito, dentro del corazón de Dios. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo, porque hay personas que pasan años en su vida cristiana. No es que no lo han buscado, no es que no lo han deseado. Lo han buscado y lo han deseado por mucho tiempo, pero no ha llegado. ¿Por qué? Quisiera tener la respuesta. Pero de que hay promesa de que llega, hay promesa de que llega. Entonces, ahí es donde el enfermo de cáncer o de diabetes o del corazón se aferra a la promesa de Dios de sanidad, ¿no es cierto? Se aferra y dice, es que la palabra de Dios dice, yo voy a confiar en Dios, voy a creer en Dios. Lo mismo es para el tema del Espíritu Santo. No he sido bautizado, pero yo sigo creyendo, yo sigo esperando, yo sigo pidiendo, yo sigo deseando hasta el último día de mi vida, hasta el último aliento. Que esa persona es salva, es salva. No es cristiano de segunda categoría porque no es bautizado en el Espíritu Santo. No lo es. Ahorita vamos a ver por qué una persona es bautizada en el Espíritu Santo, al final, pero se los voy a dejar al final. Citas bíblicas sobre la separabilidad, ¿ok? Vamos a ver algunas citas bíblicas que nos explican situaciones en donde la gente primero fueron salvos y después fueron bautizados en el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 1 al verso 13. Así que me voy a ir leyendo así como de rayo para poderle avanzar y luego ya meto la explicación al final de la lectura. ¿Sale? Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron llenos todos del Espíritu Santo
y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros cada uno hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en lenguas, en nuestras lenguas, las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos del Espíritu Santo. Ok, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a un grupo, están llenos de mosto, están borrachos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a un grupo de seguidores de Jesucristo que caminaron con Él, que lo vieron ser ascendidos, lo vieron ser tomado al cielo, y Jesús les dijo: vayan y esperen en Jerusalén la promesa del Padre, es decir, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, aquellos hombres ya habían sido salvos, ya habían creído en Jesucristo, ya lo habían reconocido como el Mesías, pero ahora, en un evento completamente separado de su experiencia de la salvación, están teniendo la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí, hermanos? Sí. Aquí tenemos un ejemplo de separabilidad. Primero fueron salvos, luego investidos con el Espíritu Santo en el aposento alto allá en Jerusalén. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado que la Biblia dice que no tiene perdón. ¿Ok? Todos los demás, póngale el que sea. Póngale usted el nombre que quiera, desde homicidios, violaciones, adulterios, pornografía, lo que sea. ¿Ok? El único pecado que la Biblia dice que no hay perdón para ello es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemar? Es maldecir. ¿Ok? Maldecir al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sabemos que una persona ya ha blasfemado contra el Espíritu Santo? Atención, ¿cómo vamos a saber si sí blasfemó, si tiene perdón o no tiene perdón? Porque no creer, en este caso ellos no creyeron, ¿verdad? Ofender a veces al Espíritu Santo no necesariamente significa blasfemar contra el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo es un pecado intencional, deliberado de una persona que le atribuye las obras del Espíritu Santo, las obras del diablo al Espíritu Santo, o las obras del Espíritu Santo a las obras del diablo. Ahora, ¿cómo sabemos que una persona ya pecó contra el Espíritu Santo y no tiene perdón? Porque aquí muchos se asustan y dicen: híjole, a lo mejor yo ya quedé ahí. ¿Ok? ¿Cómo sabemos? Ok. La Biblia dice que el Espíritu Santo le redarguirá contra el pecado. El que nos hace sentir culpables, el que nos hace sentir la necesidad de pedir perdón a Dios por lo que sea y clamar a Dios, es el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, cuando una persona ha blasfemado contra el Espíritu Santo, esa persona ha perdido toda sensibilidad hacia lo malo. Ha dejado de sentir culpabilidad por cualquier tipo de pecado. Ya simple y sencillamente no hay en él nada que lo haga pedir perdón ni a Dios, ni a las personas, ni a nadie más. Básicamente está muerto por dentro. ¿Quiénes podrían entrar en estas categorías? Básicamente personas que vendieron su alma al diablo, básicamente personas que son satanistas
Y aún muchos satanistas y personas que han vendido su alma al diablo suelen llegar a ser restaurados y perdonados por Dios, porque no hubo ese grado, ese nivel de maldición hacia el Espíritu Santo. Quizás hubo ignorancia, quizás hubo ceguera, quizás hubo ataduras espirituales, engaño, ¿verdad? Pero no necesariamente hubo una intención personal, deliberada, intencional de renunciar al Espíritu Santo y renunciar a la salvación intencionalmente, ¿verdad? Entonces, por eso es que aún muchos satanistas pueden llegar a tener esa restauración de tipo espiritual. Entonces, para responder a esa pregunta, y aunque fue muy rápida la explicación, es que ellos no es que blasfemaron, o mejor dicho, no creyeron, ¿sí me explico? Entonces no hubo una blasfemia en ese sentido. Bueno, otra vez, todo pecado tiene perdón de parte de Dios. Asesinos en serie, no importa quién, todos, ¿verdad? Habiendo arrepentimiento. Al no haber jamás arrepentimiento ni sensibilidad a nada, posiblemente haya habido ya una blasfemia contra el Espíritu Santo al grado de ya no tener perdón de Dios. ¿Cuántos han escuchado la frase, esa persona ya no tiene perdón de Dios? No tiene perdón de Dios. ¿Quién dijo? No tiene perdón nuestro, ¿verdad? Porque somos nosotros los que nos cuesta perdonar pecados muy graves, ¿no es cierto? A usted y a mí. Pero qué bueno que usted no es Dios y qué bueno que yo no soy Dios. Porque yo sí me echaba a varios, ¿verdad? Entonces Dios deja esa cláusula ahí muy pequeña de blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero realmente son situaciones bien graves y la señal, digamos, más bíblica sería esa pérdida de sensibilidad hacia las cosas pecaminosas, hacia al arrepentimiento, decía eso. Ok, ahora, para poder continuar, Hechos capítulo 8. Dice, pero los que fueron esparcidos, escuche, otra vez leo y explico. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué hacían? Se bautizaban, ¿quiénes? Hombres y mujeres. Es decir, creyeron y fueron bautizados. Y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Ok, ya habían sido salvos, ¿correcto? Pero ahora fueron y oraron para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, escuche, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder,
para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ok, él se arrepiente y ya no le pasa gran cosa, ¿verdad? Pero lo que tenemos aquí es un grupo de creyentes en Samaria a los que se les predicó el Evangelio, creyeron el Evangelio, aceptaron a Jesucristo, fueron bautizados en aguas, pero luego vinieron los discípulos, impusieron manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, otra vez, este es un ejemplo bíblico de la separabilidad, del hecho de que el bautismo en el Espíritu Santo llegó a suceder varias ocasiones en la Biblia tiempo después de haber sido salvo la gente. ¿Estamos claros hasta aquí, hermanos? Una cita bíblica más. ¿Okay? Es la experiencia de Pablo, Hechos capítulo 9, verso 1 al verso 19. Leo bien rápido y otra vez explico al final. Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, hablando del cristianismo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. Entonces había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquí tenemos un ejemplo donde primero fue bautizado en el Espíritu Santo y después bautizado en aguas, pero Pablo ya había tenido una experiencia personal con Jesucristo. En camino a Damasco ya se había encontrado con el Señor, ya había tenido la salvación, ya había tenido la experiencia personal con Dios de ser salvo. Luego lo meten a Damasco y Ananías impone manos sobre él, y entonces dice, para que seas ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Y luego después de eso fue bautizado. Entonces, otra vez es una cita bíblica más de la separabilidad. Primero es salvo y luego se puede ser bautizado en el Espíritu Santo. Ok, una más. ¿Listos? Cornelio y otros gentiles. Vamos a ver Hechos 10, 44 al verso 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿hasta qué verso voy a leer? Al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a Pedro viniendo a visitar a un grupo de no creyentes en la casa de Cornelio. Escucharon la palabra del Señor y luego después fueron bautizados en el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Estamos hablando de separabilidad, una segunda experiencia. Y por último, vamos a hablar de los creyentes de Éfeso, Hechos 19, 1 al 7. Y ya con estas citas bíblicas paramos la explicación de esa separabilidad que hay entre la salvación. Ahora, recuerden, puede ser segundos, puede ser minutos, puede ser semanas, puede ser meses, o a veces pueden llegar a ser años. ¿Ok? Pero de que existe esa separabilidad, sí. Yo personalmente fui salvo y bautizado en el Espíritu Santo en el mismo servicio. No sucedió una semana después, ni 2, ni 3 meses. En el mismo servicio que donde yo le entregué mi corazón al Señor Jesucristo, le pedí perdón por mis pecados, le recibí como mi Señor y Salvador. En ese mismo instante, durante ese mismo servicio, vino el bautismo del Espíritu Santo sobre mí. Ahora, en otras personas ha sido una experiencia diferente. Vamos a ver esta historia de la iglesia en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Cuándo? Cuando creísteis, es decir, ya habían creído. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Notemos una vez más como primero creyeron, como recibieron el Evangelio y luego después de eso fueron bautizados en el Espíritu Santo. Yo primero creí en el Señor Jesucristo, fui salvo, fui perdonado de mis pecados, ahí mismo fui bautizado en el Espíritu Santo y años después me bauticé en agua. A los 12 años yo recibo al Señor Jesucristo, soy bautizado en el Espíritu Santo y me termino bautizando como a los 15 años de edad, 15 o 16. Okay. Entonces existen esas diferentes experiencias en la Escritura, ejemplos bíblicos. ¿Qué más tenemos? El tema es la conexión que existe entre ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar lenguas. Es decir, ¿qué conexión hay entre esas cosas? ¿Por qué decimos que hablar en lenguas es señal de que una persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo? Hechos 2:4, ya lo leímos, ¿verdad? Dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron ¿a qué? A hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablase. Entonces, note usted la conexión que hay entre ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Una cita bíblica más. Hechos 10, 44 al 46, que ya las vimos ahorita, pero las vimos en el aspecto de la separabilidad. Ahora estamos hablando
del hablar lenguas conectado con el hecho de que se está siendo bautizado en el Espíritu Santo. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían que ¿qué? Que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahora, otra vez, si nada más ser bautizado en el Espíritu Santo tuviera que ver con lenguas humanas, la capacidad de hablar un idioma diferente al tuyo, y no tuviera que ver con la capacidad de hablar lenguas de tipo angelical de las que habla Pablo en Corintios 13, ¿por qué estos se quedaron atónitos? ¿Y qué es lo que aquellos escucharon? ¿Qué escucharon aquellos? ¿Qué tipo de lenguas? Seguramente eran lenguas angelicales. Ahora ya vimos que Pablo habla de lenguas que edifican nada más al espíritu, y dice, porque ni el que las habla las entiende. Escuche la predicación de la semana pasada, o la enseñanza de la semana pasada. Las lenguas angelicales, ni el que las habla, ni mucho menos el que las escucha las va a entender, salvo que por el Espíritu Santo reciba interpretación. Y ahí es donde muchos dicen, ay, pero pues es que a mí se me hace bien raro eso. Pues sí está raro, pero pues esa es una rareza de Dios. Nuestra mente humana no puede razonar todo lo que sucede a nivel espiritual. Nos gusta la idea de quererlo procesar al nivel de la lógica, pero no, o sea, nos es antinatural entender las lenguas angelicales. Ha sucedido hay varios testimonios donde Dios les ha dado a las personas la capacidad de hablar un idioma humano como señal del bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo he escuchado testimonios donde personas han hablado hebreo, han hablado chino, han hablado idiomas en las que otros que están en la reunión dicen, hey, este sabe hablar chino, ¿verdad? Y había un hombre en una reunión donde estaban hablando, estaba el bautismo en el Espíritu Santo, ahí había gente hablando en otras lenguas, y empezó a hablar un hombre, empezó a hablar en lenguas, y empezó a hablar hebreo, y estaba un judío llamado Abraham ahí. Y dice este judío que él apenas estaba entrando en la vida, visitando una iglesia cristiana en esa ocasión, y le llamó muchísimo la atención que hubiera otro judío ahí en la reunión. Entonces, al terminar la reunión, va y le dice, oye, yo también soy judío, tú eres judío, yo sé hablar hebreo. Y le empezó a hablar en hebreo, ¿verdad? Y dice que aquella persona le dijo, yo no soy judío, yo no sé hablar en hebreo. Dice, no estés jugando conmigo, te acabo de escuchar hablar hebreo. ¿Verdad? Entonces existe esa situación. Entonces tenemos que simple y sencillamente dejar que el Espíritu Santo siempre fluya de una manera natural, y no tratar de ayudarle al Espíritu Santo con nada. Yo estoy completamente en contra de aquellos predicadores que llegan a una iglesia y dicen, a ver, diga mucho gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, hasta que se le lengüe la trave, ¿verdad? Y dice, ya está siendo bautizado. No, espérame tantito. El Espíritu Santo no necesita ayuda para bautizar a una persona en el Espíritu Santo. Y hay otras donde les enseñan a hablar en lenguas, ¿verdad? Entonces tampoco está bien. ¿Qué hay? Hay un abuso del... No, esas no son ni angelicales, ni mariacales, ni jonatacales, hermanas esas. ¿Ya? Por eso el cristianismo pentecostal tiene que ser genuino, no tiene que haber nada fabricado. Si el Espíritu Santo quiere que una persona hable en lenguas, lo va a hacer hablar en lenguas. Pero no, yo no estoy aquí para decirle al Espíritu Santo cómo, ¿verdad? Ni darle un procedimiento de qué hacer o cómo. No. Estoy aquí para que Él me llene cuando quiera, como quiera,
Amén. Pero de una manera espontánea, de una manera natural, por supuesto de una manera espiritual. Ok. Entonces encontramos aquí este hablar en lenguas. Una cita bíblica más ya la vimos, Hechos 19, 1 al 6. Okay. También vimos esa otra experiencia donde, siendo bautizados en el Espíritu Santo, comienzan a hablar en otras lenguas. ¿Hay suficiente base bíblica para creer que eso sucede? Y hay suficiente base bíblica para esperar que eso suceda todavía. Ahora, ¿qué más hay? ¿Listos? Por ejemplo, 1 Corintios 14, 18. Estamos hablando ahora de Pablo. ¿Ok? Ya no de los que estaban en el libro de los Hechos capítulo 2. Ahora Pablo, dice él. Ahora, Pablo es el autor de casi de la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, hermanos. Todos los personajes bíblicos son importantes, pero si alguno sobresale, es Pablo. Sobre todo en el Nuevo Testamento. Si algún personaje... Ahora, Pablo dice en la Biblia que era educado a los pies de Gamaliel. Era fariseo de fariseos. Era de esos religiosotes, ¿verdad? Tremendos. Y Pablo dice, yo hablo lenguas más que todos vosotros. ¿Por qué pensar y asumir que ese asunto ya se terminó? No hay razón. No existe razón. Razón bíblica no existe. Existen razones de tipo doctrinal, de tipo denominacional, de tipo religioso, pero razones bíblicas para pensar que ya no hay, no existen. Muchas explicaciones sí. Por eso alguien que tiene que explicar que ya no, se tiene que meter en un rollo de decir por esto y 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 por esto, y todas son solamente explicaciones de tipo humanas. Pero si la Biblia dice que el bautismo del Espíritu Santo existía, todavía existe. Si la Biblia dice que se sanaban los enfermos, todavía creemos que se sanaban los enfermos. Si la Biblia dice que se salvaba la gente, hoy todavía se salva la gente. Entonces, ¿por qué voy a escoger entre lo que sí sucedía allá y lo que no sucedía? ¿Dónde se le hace justicia a la diferencia entre salvación, sanidad y bautismo en el Espíritu Santo? ¿Por qué sí puedo creer que en aquel tiempo eran salvos y que hoy siguen siendo salvos? ¿Y por qué hoy ya hay gente que prefiere no creer? Decir, no, es que nomás allá eran bautizados en el Espíritu Santo, pero hoy ya no. ¿Por qué? O sea, ¿dónde se me fue dada la autorización, el derecho de creer y de escoger lo que sí sucede hoy y lo que no sucede, lo que ya no sucede hoy? Amén. Ahora, disponibilidad. ¿Está disponible hoy el Espíritu Santo? Pregunta, ¿se acabaron ya las lenguas o todavía está disponible hoy el Espíritu Santo? Vamos a ver, 1 Corintios 13, 8 al 12. Primero para 13, 8. Para tratar de explicar por qué algunas personas creen que el bautismo en el Espíritu, el hablar en lenguas, mejor dicho, el hablar en lenguas ya es algo que cesó, se acabó. ¿Okay? El 1 Corintios capítulo 13 verso 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán, ¿qué? Cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora, ¿cuándo dice aquí que se van a acabar las lenguas? Cuando venga lo perfecto. Ahora, ¿ya vino lo perfecto? Se refiere a la segunda venida de Cristo, hermanos. Se refiere al tiempo donde la iglesia deja de existir aquí en la tierra para existir por la eternidad. Se requiere a la manifestación
ya final de nuestro Señor Jesucristo. Ese es lo perfecto. Y cuando la Biblia dice que las lenguas cesarán, no está hablando de que se iban a acabar en aquel tiempo, sino que se van a acabar en algún tiempo, en el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Allá se acabarán. Allá terminará ese asunto. ¿Estamos claros hasta ahí, hermanos? Esto es fundamental entenderlo. Ahora, vamos a Hechos capítulo 2, verso 39, hablando de la disponibilidad. Si hoy las lenguas y el ser bautizado en el Espíritu Santo están disponibles hoy o ya no. ¿Ok? Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, hablando del Espíritu Santo, y para vuestros hijos, ¿y para quiénes? Y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Dónde está el límite ahí del bautismo en el Espíritu Santo? No existe tal límite, hermanos. Lo que Pedro les está diciendo aquí, porque Pedro se levantó a darles un discurso cuando vio que estaban siendo todos bautizados en el Espíritu Santo. Pedro se levanta y les da un discurso y les dice: esta promesa es, número 1, les dice, es para ustedes. Número 2, es para vuestros hijos. Número 3, para los que están lejos. Y número 4, para todos los que el Señor llamare. ¿Para quién está disponible el Espíritu Santo? Para todos. Ahora, avancemos. ¿Cuál es la razón de ser del bautismo en el Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Para qué ser bautizados en el Espíritu Santo? Bueno, en el libro de los Hechos dice: y recibiréis poder. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo es poder. Ahora, la pregunta es, ¿una persona es llena del Espíritu, tiene el Espíritu Santo sin que sea bautizada en el Espíritu Santo? Sí. Otra vez, que una persona tiene el Espíritu Santo sin ser bautizado en el Espíritu Santo, sí. Cuando una persona es salva, le entrega su vida al Señor Jesucristo, le pide perdón por sus pecados, entonces en ese momento dice la Biblia que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Todo creyente tiene el Espíritu Santo, todos. Toda persona que ha sido salva tiene el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Es un desbordamiento del poder de Dios en la persona. Es cuando no solamente soy lleno, sino que estoy siendo desbordado en el poder del Espíritu Santo. Estoy siendo... Ahora, ¿qué sucedió aquí con el vaso? Se derramó. ¿Y para qué se derrama? Bueno, cuando el Espíritu Santo viene a una persona, se derrama para dar. Es decir, tiene para dar. Tiene de sobra. Le es dada la capacidad de servir a otros a otro nivel de vida espiritual. Esa es la diferencia. Entonces, dice Robert Menzies, dice que se desata una nueva dimensión en el poder del Espíritu Santo, y dice, es una investidura de poder para servir. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es poder para servir. Entonces, en años atrás había creyentes que se creían más que los que no eran bautizados en el Espíritu Santo. ¿Y tú ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo? No, yo no. Pues yo sí, ¿verdad? Como si a mí Dios sí me quiere y a ti no. ¿Verdad? No. Realmente el bautismo en el Espíritu Santo no es una condecoración. No es que Dios dice, a este sí lo quiero, ¿verdad? Y le voy a poner una estrellita, se portó muy bien, le voy a dar el Espíritu Santo, ¿verdad? No.
El bautismo en el Espíritu Santo es poder para servir. Señor, bautízame con el poder de tu Espíritu Santo porque quiero servir mejor, porque quiero servir más. Si yo quiero ser bautizado en el Espíritu Santo y tengo obsesión de ser bautizado en el Espíritu Santo solamente por ser bautizado en el Espíritu Santo, no es nada más que puro egoísmo. Quiero la estrellita, ¿verdad? Quiero que Dios me ponga la estrellita y diga, te portaste muy bien, hijito, aquí te va, ten. Pero si entiendo el Espíritu Santo como un poder de Dios en mi vida para servir en su reino, dame ese poder sobrenatural para servirte mejor, para ser más efectivo, para poder hacer las cosas que no podría hacer sin el Espíritu Santo. Para eso es el Espíritu Santo. Así que aquel que piensa que nada más es tenerlo para en un servicio poder levantar la voz y hablar lenguas y ser escuchado por los demás y digan, oh, wow, qué bonito hablan en otras lenguas. No. No. Es esa increíble experiencia que Dios nos da para servir mejor. Ahora, si usted no es bautizado en el Espíritu Santo, le urge ser bautizado. Si quiere servirle más y mejor a Dios, hay que buscar ese bautismo, pero buscarlo por las razones correctas. Buscarlo por las razones correctas. Ahora, ¿cómo se recibe? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo oramos para recibirlo? ¿Verdad? O hacemos lo que hizo aquella niña que le dijo a Dios el abecedario: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Y le dijo a Dios: acomódalas como quieras. ¿Eh? ¿Cómo oramos? ¿Eh? Ahora, ¿cómo se recibe? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el secreto ahí? ¿Qué tan santo hay que hacer para recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Le digo una sola cosa: cuando yo recibí el Espíritu Santo, yo no era lo suficientemente santo para recibirlo. Yo no era lo suficientemente buen cristiano. Es decir, no se recibe porque soy muy buen cristiano. ¿Alguno de ustedes fue salvo porque era muy buena persona? Fuimos salvos por su gracia, ¿no es cierto? Que a pesar de nuestro pecado, nuestro estilo de vida, Él nos ama. Y aún así nos ofrece el perdón de pecados a través de Jesucristo. A eso lo llamamos gracia. Gracia es un regalo no merecido. No lo merezco. No puedo hacer nada absolutamente para ser salvo. Efesios lo explica, dice: porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y dice: no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación no es algo que yo merezco, ni es algo que yo puedo hacer algo espectacular por Dios para recibir la salvación. Puedo ser fiel en mis diezmos 20 años seguidos y no por eso me gano la salvación. La salvación es algo que Dios regala, que Dios decide dársela. ¿A quién? Al que la acepte y al que la quiera. Ahora, ¿qué del Espíritu Santo? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Pues igual. ¿Cuántos están escuchando, hermanos, o ya se cansaron? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Igual. Así como usted creyó, escuche, así como usted creyó para ser salvo, usted necesita creer para ser bautizado en el Espíritu Santo.
¿Cuántas maromas se tiene que echar ahora en el altar para ser bautizado en el Espíritu Santo? Ninguna. Solamente tiene que creer. ¿Están aquí conmigo o no están aquí conmigo? ¿Sí, sí están? Sí. ¿Cuántas lágrimas se tiene que aventar un creyente ahí en el altar para ser bautizado en el Espíritu Santo? Ninguna. ¿Cuántos cantos se tienen que cantar en un ambiente del mover del Espíritu Santo para que alguien sea bautizado? Ninguno. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Igual como se recibe la salvación, por fe. No se merece, no se gana, se recibe por fe. Ahora usted ya tiene el secreto. Si usted ya creyó para su salvación, ¿por qué no creer por el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué tan santo se tiene que ser? Se tiene que creer nada más. Se tiene que creer nada más. Ahora Jesús les dijo, vayan al aposento alto, vayan a Jerusalén y allá esperen la promesa del Padre. ¿Qué hubo ahí? Número 1, hubo obediencia. ¿O no? Número 2, hubo fe, porque creyeron que Jesús estaba diciendo algo que iba a pasar. Y luego dice que estaban unánimes, un cuerpo de Cristo unido. Y dice que estaban orando. Así se espera el Espíritu Santo. En unidad, orando, ayunando, obedeciendo, creyendo. Así se recibe. ¿Cuándo va a suceder? En el tiempo perfecto de Dios. ¿Para quién está disponible? Para usted, para mí, para el vecino, para todo el que creyere. Todo el que creyere puede ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Quieren ponerse sobre sus pies, hermanos?